La temperatura y la sensación térmica. Es habitual que nos fijemos en la temperatura que muestra un termómetro y rápidamente asociemos el valor que hemos leído con la sensación de frío o calor que vamos a sentir. Sin embargo, la sensación térmica varía en función de otros factores, como son la humedad relativa del aire y su velocidad. El cuerpo humano intenta mantener su temperatura corporal a un valor constante, alrededor de los 37 grados centígrados, y la piel es el principal órgano encargado de regular la temperatura. Cuando aumenta la temperatura del cuerpo, se dilatan los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de la sangre por la piel. Y la piel en contacto con el exterior hace de radiador y se reduce la temperatura. Si el calor es excesivo, se abren los poros y se comienza a sudar. El sudor es un método de enfriamiento muy efectivo porque su evaporación provoca un enfriamiento mucho más rápido. Cuando el cuerpo se enfría, los vasos sanguíneos se contraen y el flujo sanguíneo se reduce. Los músculos son estimulados para generar más calor, pudiendo llegar a provocar temblores involuntarios. Así el cuerpo puede aumentar su temperatura rápidamente en caso de necesidad. En definitiva, la piel humana es el sensor que detecta la diferencia de temperatura entre el cuerpo humano y el ambiente, para reaccionar en consecuencia. La sensación térmica describe el grado de incomodidad que el ser humano percibe como resultado de la combinación de la temperatura, humedad y el viento. La humedad junto con la velocidad del aire hacen que la sensación de frío sea mayor en invierno y la sensación de calor sea más intensa en verano. En verano, con temperaturas altas, un exceso de humedad en el ambiente impide que el sudor se evapore de forma eficiente, provocando una sensación de calor más alta. En invierno, con temperaturas más bajas, un exceso de humedad en el ambiente provoca una hidratación mayor de la piel, condensando partículas de agua en la superficie como si fuera sudor, y su evaporación provoca una sensación de frío mayor que la que muestra el termómetro. Si tenemos en cuenta que la temperatura de la piel se mantiene alrededor de los 32 grados centígrados, la sensación térmica variará de forma más brusca cuanto más nos alejemos de dicho valor y dependerá de la humedad y velocidad del aire exterior. Si queremos saber el grado de frío o calor, sobre todo en las regiones de climas húmedos, es mucho más útil conocer la sensación térmica que la temperatura. La humedad relativa del aire, representada con las siglas HR o la letra griega phi, es la concentración de vapor de agua en el aire. Y como no he visto ningún termómetro que muestre directamente el valor de la sensación térmica en grados centígrados o Fahrenheit, voy a hacer uno muy sencillo. Voy a utilizar un sensor de temperatura y humedad muy barato, el DHT11, y como controlador voy a utilizar Arduino. Este medidor lo voy a instalar dentro de una sauna de infrarrojos con el fin de mostrar la sensación térmica en lugar de la temperatura. Este valor es mucho más real debido al grado de humedad que se produce en el interior. Como la velocidad del aire en el interior de la sauna es cero, no es necesaria una corrección adicional y el valor mostrado será mucho más preciso. Esta es la página oficial del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, el NOAA. En ella podemos encontrar esta fórmula en la que nos da el cálculo para saber la sensación térmica. Se parte de la temperatura ambiente y de la humedad. Aquí tenemos las fórmulas. Posteriormente se le aplican unos ajustes dependiendo de los valores de temperatura si están por debajo o por encima de 32 grados. Posteriormente hay otro ajuste con la humedad. Y al final tendremos el resultado. Partiendo de estas fórmulas podemos obtener el valor de la medida de la sensación térmica. Partiendo de la fórmula podremos hacer una tabla que nos presente la temperatura por un lado, la humedad por el otro y la sensación térmica en el centro. Aquí vemos la diferencia que hay dependiendo de la temperatura, cuando es más baja o más alta, y la humedad, los cambios que se producen. Si nos damos cuenta, en torno a los 32-34 grados, que es la temperatura de la piel, con una humedad del aire media entre el 45 y 50%, más o menos no hay variación. Por ejemplo, aquí 34 grados, tenemos los 34 grados con una humedad del 45%. Si la humedad se reduce, la temperatura también se reduce, y si la humedad aumenta, la temperatura también se incrementa. Si nos fijamos, si la humedad llegara a ser del 100%, la sensación térmica sería de 55 grados. Hay una diferencia prácticamente de 20 grados. De 20 grados en relación a la temperatura que estamos midiendo en el termómetro. Es decir, la humedad afecta mucho a la sensación ambiente. El aire afecta, pero no tanto. Ya lo veremos a continuación. Esta tabla la podemos encontrar en internet, yo la he hecho en Excel para sacar unas gráficas que ahora os voy a mostrar porque se ve mucho mejor. Estas zonas verdes indica cuando ya notaríamos una sensación de calor, empezaríamos a sudar. La zona amarilla sería una zona de riesgo
y la zona roja, zona de posible golpe de calor, y no deberíamos de llegar a estar mucho tiempo en estas temperaturas, en estas zonas, al no ser que estuviéramos bastante hidratados. Aquí tenemos esa tabla de datos pasada ya a una gráfica. Aquí están las temperaturas, el eje de temperaturas hasta 50 grados, el eje de humedad hasta el 100% y este es el incremento hasta casi 24 grados y disminución de aproximadamente 8 o 10 grados, no llega a 10. Estas son las curvas. Vemos que dependiendo de la zona que nos encontremos, la zona más lineal, la zona prácticamente del cero, está en torno a los 32-33 grados, ni baja ni sube, y aproximadamente a los 30% de humedad, 30-40% de humedad. A partir de ahí, cuando la humedad sube, ya vemos que el incremento de sensación térmica aumenta de forma exponencial y sobre todo con la humedad. Vemos que estas curvas se van haciendo más grandes cuando la humedad relativa va siendo mayor. Estas zonas que están aquí vacías son porque se corta la temperatura a 55 grados. A partir de 55, como hemos visto, la tabla no las mostraba, si no esto se iría hasta arriba, no quedaría este corte. Aquí vemos que a temperaturas bajas, con la humedad baja, las temperaturas son negativas, es decir, la sensación de frío es mayor. Una vez que hemos calculado ya la sensación térmica partiendo de la temperatura y humedad, en el caso de que tuviéramos vientos por encima de 12,5 km por hora, deberíamos de aplicarle otra corrección. Esta corrección nos va a afectar en un par de grados o 3 hacia arriba o hacia abajo. No es muy significante en relación a la humedad, pero sí deberíamos de hacerlo si los vientos fueran altos. A 12,5 es esta curva azul, no se mueve, el valor es prácticamente el mismo y no hay que hacer ninguna corrección. Entonces, si vamos a hacer una corrección en un lugar interior en el que no va a haber circulación de aire, la corrección con la humedad sería suficiente. Si el viento fuera por encima de 12,5 hasta 21,5, tenemos esta curva naranja, aquí la tenemos, la 21,5 a las 36 es la curva verde, hacia arriba y hacia abajo, la morada 36 a 50 y por encima de 50 km por hora sería esta de color azul. Si nos fijamos en 34 grados, justamente en 34, no hay que hacer ninguna corrección con el aire. La corrección hay que hacerla hacia arriba si la temperatura es más alta, por encima de 34 grados, y hacia abajo si la temperatura que medimos con el termómetro baja de esos 34 grados. Este es el código de programación. Lo primero que hay que hacer es incluir la librería DHT-H. A continuación vamos a definir el modelo de sensor que vayamos a utilizar. Podemos utilizar el DHT-11, el 21, el 22 o el AM2301. Yo voy a utilizar el más barato, es el DHT-11. El DHT-22 sería más preciso, pero bueno, en este caso no es necesario para la aplicación que voy a utilizar y me es suficiente. Si fuera una aplicación profesional sería conveniente usar el DHT-22. El modelo le vamos a escribir aquí en caso de que pusiéramos el 22, sustituyendo este 11 por un 22. A continuación definimos el pin que vamos a utilizar con el Arduino. Aquí asignamos ya a la librería el modelo y el pin. Vamos a crear una variable para detectar qué posición tenemos en el jumper para saber si son grados Celsius o Fahrenheit. En este caso he puesto la entrada digital 0. Inicializamos el LCD con los pines. He puesto el pineado del SIL del Arduino para que se pueda hacer las pruebas con el prototipo ya montado en Arduino. Vamos a definir el carácter de grados y a continuación inicializamos también el puerto serie por si queremos hacer un chequeo previamente a través del interface del puerto serie y así podemos detectar si hay algún problema. Aquí definimos ya la letra de grados, la cargamos en la memoria RAM, definimos el display de 16 por 2 caracteres y ponemos el mensaje de inicio. A continuación pues entramos en un bucle que va a ser el de lectura. Va a leer cada 2 segundos, no es conveniente hacerlo en menos tiempo porque si lo hacemos más rápido nos va a repetir la lectura. El sensor no es tan rápido como para leer a más velocidad. Con 2 segundos por lectura está bastante bien. Y aquí ya cargamos los valores, la temperatura, la humedad. En caso de que exista algún error, que no tengamos lectura, nos va a aparecer el mensaje por el puerto serie y también en el display. Un mensaje de error para detectar que tenemos un problema en el sensor. Y aquí ya hacemos los cálculos. El cálculo de sensación térmica, que esta librería lo incluye. Tenemos las fórmulas en esta librería, no es necesario crearlas porque la propia librería las tiene. Y podemos obtenerlo en grados Fahrenheit o en grados Celsius.
A continuación los vamos a sacar los datos por el puerto serie en caso de que lo tengamos habilitado y los vamos a mostrar también dependiendo de la posición del jumper, como lo tengamos puesto, si está puesto en una posición o en la otra, para que nos los muestre en grados Celsius o grados Fahrenheit. Y ya no hay nada más. Este es el esquema del medidor de temperatura-humedad, que nos va a mostrar también la sensación térmica en el display, por si lo queréis montar como lo voy a hacer yo en una placa aparte. Es programar el Arduino en el módulo, después se saca el microprocesador y se puede montar aparte. Simplemente hay que montar el cristal de cuarzo, el circuito de reset, la resistencia pull-up para definir el jumper, si vamos a ponerlo en grados Celsius o Fahrenheit, conectar el sensor, que ya viene con la placa, y la alimentación. Aquí podríamos utilizar un alimentador de un cargador de móvil, pero yo voy a poner una pequeña fuente conmutada porque es mucho más versátil y así lo puedo alimentar directamente a la red eléctrica. El display tenemos que conectarlo según vemos aquí el pineado. Están definidos los pines según estaba el SIL del Arduino, no he hecho ningún cambio. Aquí he puesto una resistencia que no es necesaria, yo le he puesto para limitar un poco el brillo del display porque me parecía un poco excesivo, y esta es la resistencia del contraste. Aquí tengo el prototipo montado en el Arduino Uno con el SIL del display LCD. Este es el sensor de HT11 con los dos pines de alimentación, el pin de datos a la entrada digital 2 de Arduino y esta resistencia que va de positivo a este cable para la entrada de 0 que nos va a detectar si estamos en grados Celsius o Fahrenheit. Ya lo tengo programado, lo voy a alimentar y lo probamos. Sale el mensaje de inicio y a continuación ya nos sale la temperatura, humedad y la sensación térmica. Está en grados centígrados, la entrada de 0 está en nivel alto, si cambio el jumper a negativo nos mostrará la temperatura en grados Fahrenheit, la temperatura del sensor y la medida de sensación térmica. Lo voy a volver a poner a grados centígrados y voy a comprobar con aire caliente a ver hasta qué temperatura alcanza. El sensor ha alcanzado ya los 60 grados, creo que es la temperatura máxima. Si la supero es posible que dé error. El aire caliente está bajando la humedad y como vemos la sensación térmica está alrededor de 90 grados. La temperatura no sube de 60 grados, me temo que es el máximo, no marca más, así que lo voy a dejar porque la cápsula veo que se empieza a fundir. Al quitar el aire baja la humedad, la temperatura no se mueve. El plástico está prácticamente ardiendo. Debe ser un error en la medida. Voy a quitar ahora el cable para hacer una prueba del sensor. Quito el de datos y aquí nos muestra el error de lectura. Lo vuelvo a poner y nos vuelve a marcar. Voy a sacar el microprocesador y voy a montarlo en una placa aparte. He conseguido meterlo todo en esta pequeña caja de plástico de 10 centímetros por 6. Por precaución he protegido la fuente conmutada con cinta Kapton, la fuente va conectada a la red y la salida de 5 voltios que alimenta el circuito impreso y el sensor de humedad que le he puesto en el costado. Como no hay mucha altura, los circuitos impresos están pegados con cinta doble cara y el display está encajado en la tapa de arriba saliendo lo máximo hacia afuera. Los cables están todos soldados. Aquí está el oscilador a cristal, la resistencia de ajuste de contraste, la alimentación de 5 voltios, el reset y la resistencia pura. Voy a mover el display para que se vea el ajuste. Y este es el puente que nos permite seleccionar si va a mostrar grados Celsius, dejando el de 0 en alto o cambiando el jumper poniéndolo a masa, nos mostraría Fahrenheit. Y la ventaja de esta caja es que la tapa se cierra a presión, no lleva ningún tornillo. Para mejorar la presencia voy a imprimir un marco con la impresora 3D.